Hola, hola, muy buenos días. Bienvenido a nuestro webinar Implemente las herramientas de Wolfram Language en la física. Mi nombre es Juan Manuel Camacho, ingeniero de soporte de las tecnologías Wolfram en Multion Consulting. Al finalizar nuestro webinar, usted deberá conocer cómo crear simulaciones de objetos según sus ecuaciones de movimiento, visualizar los vectores de posición, velocidad y aceleración de una partícula en movimiento en 3 dimensiones, usar ecuaciones diferenciales para describir y visualizar el movimiento de un péndulo doble, conocer los recursos que tiene Wolfram Alpha para la física y usar los ejemplos de demostración en el área de física que se encuentran en Wolfram Demonstration Project. Sean bienvenidos. Empecemos con las trayectorias en 3 dimensiones. Con la función Manipulate podemos generar los puntos de la posición de una partícula en una trayectoria definida en forma paramétrica, ya sea con 2 o 3 dimensiones, de la forma r de t, definida en función de la coordenada x, que depende del tiempo, y la coordenada y, que depende del tiempo. O por ejemplo en 3 dimensiones agregamos una coordenada z. Para describir el objeto en movimiento usamos un punto, para ello la función point, que tiene coordenadas x, y o x, y, z, nos va a dibujar un punto en el espacio, ya sea en 2 o 3 dimensiones. Esta función, como muchas otras, como vamos a ver en el webinar, se usa dentro de Graphics para los objetos en 2 dimensiones o Graphics 3D para los objetos en 3 dimensiones. A continuación vamos a observar la posición de una partícula en un tiempo determinado t. Con la función point con coordenadas x, y, z que dependen del tiempo del parámetro t. Y aquí tenemos otro parámetro k que va a variar de 0 a 1. La función point dentro de la función graphics 3D. Y esta función graphics 3D la vamos a fijar en este rango de visualización. Y el tiempo t, que es parte de los controles de la función manipulate, lo vamos a mover de 0 a 30 segundos. Finalmente, los controles los vamos a poner a la derecha de nuestra interfaz. Aquí tenemos nuestra interfaz, aquí tenemos el punto. Podemos hacer clic en este más para desplegar el valor de la constante. Aquí, por ejemplo, vamos a fijar el valor de la constante en este valor. Y a continuación vamos a visualizar cómo se mueve la partícula para una trayectoria donde k es igual a 0.58 con el botón de play o de reproducir. Vamos a poner pausa, vamos a disminuir la velocidad de reproducción y vamos a poner desde el inicio nuestra reproducción. Vamos a disminuir el valor de la constante y ponemos play. Vemos cómo se mueve nuestra partícula en el espacio tridimensional. En un tiempo determinado, aquí se está mostrando el tiempo. Y obviamente lo único que vemos es la posición de la partícula en un tiempo determinado. Otra forma de observar la trayectoria es agregando los puntos que la partícula fue visitando. Entonces, para eso vamos a construirlo de la siguiente forma.
vamos a poner una partícula en un punto rojo que va a ser la posición actual y los demás puntos de las posiciones anteriores en color azul. Para eso, dentro de la función graphics, yo puedo definir con la función join un conjunto de elementos. El primer elemento es el color rojo, que es el que va a tomar la propiedad del punto final, y los demás elementos en azul van a ser los puntos que se han generado desde el tiempo 0 hasta el tiempo final. Vamos a mantener el mismo rango del ejemplo anterior y ahora vamos a empezar con una K de punto 2. Recuerden que el punto actual lo vamos a dibujar en rojo y los puntos anteriores a ese tiempo van a quedar en azul. Nuevamente vamos a poner más lenta la reproducción, ponemos play y aquí vemos la posición actual de la partícula en el color rojo y además estamos viendo los puntos anteriores a ese tiempo en azul, es decir, ya vemos la trayectoria neta hasta un tiempo final que está en rojo. Vamos a poner el tiempo final de 30 segundos y vamos a aumentar, por ejemplo, el valor de K. Vemos qué es lo que pasa con la trayectoria. Podemos ver desde otro punto de vista. Y esta es la ventaja de poder crear estas interfaces dinámicas de matemática que nos ofrecen todas estas todos estos tipos de visualizaciones. Y bueno, también podemos observar la trayectoria completa de la partícula hasta un tiempo final. En este caso ya no voy a usar puntos, sino voy a usar la función parametric plot 3D, donde voy a poner los componentes de la ecuación de movimiento desde el tiempo 0 hasta un tiempo final. El tiempo final va de 0.5 a 30 segundos. Y ahora voy a crear una trayectoria continua de esta forma. De la misma forma puedo variar el parámetro K y ver la trayectoria de forma continua a través de diferentes ángulos de vista. También podemos visualizar los vectores de posición, velocidad y aceleración, y esto lo vamos a hacer con ayuda de la función arrow, que va a dibujar una flecha que va a representar al vector, que va a iniciar en P1 y va a terminar en P2, en el punto 1 y termina en el punto 2. Vamos a empezar definiendo la trayectoria de una partícula. En este caso es esta trayectoria r de t, que tiene componente en X, componente en Y y componente en Z. Vamos a definirla. Sabemos que la posición, la velocidad y la aceleración en un tiempo determinado, por ejemplo en 5 segundos, va a estar dado como r de t, r' de t o la derivada de t con respecto al tiempo y la segunda derivada de t con respecto al tiempo, la aceleración. Estos son los componentes de los vectores de posición, velocidad y aceleración. Ahora vamos a usar estos componentes para incluirlos dentro de la función arrow y dibujar la trayectoria de la partícula junto con sus vectores de posición, velocidad y aceleración.
Aquí vamos a visualizar la trayectoria de la partícula de 0 a 10 segundos. Esta es la trayectoria en forma continua si la vemos desde arriba. Esta es la trayectoria y vista de forma lateral tendríamos esta trayectoria. Vemos que constantemente la velocidad y la aceleración van a cambiar en este tipo de movimiento. Vamos a incluir la función sphere, que va a dibujar una esfera de radio r con centro en el punto P1. Esta función y otras que construyen figuras geométricas las usamos dentro de Graphics 3D. Bien, como se requiere la combinación de objetos geométricos con la función paramétrica, vamos a combinarlas con la función show. Aquí tenemos la función show que va a combinar estas dos gráficas, la función paramétrica que vimos aquí arriba y la función graphics que va a contener los elementos geométricos. El color azul que va a aplicar a la esfera que va a tener centro en R del tiempo final con un radio de 0.1. Inmediatamente va a seguir en color negro una flecha que va a empezar en el origen y va a terminar en la posición. Esta va a representar el vector de posición. Posteriormente en verde vamos a tener este vector que va a representar la velocidad, el vector velocidad unitario, que va a empezar en la posición R y termina en la posición R más el vector de velocidad. Y finalmente en rojo vamos a tener otra flecha que va a empezar en la posición R y termina en la posición R más el vector unitario de la aceleración. Finalmente vamos a visualizar los ejes, ponemos desde el origen los ejes y vamos a poner el control en la parte derecha. Vamos a hacer clic aquí en más para visualizar los botones de reproducción y vamos a presionar play para visualizar cómo van cambiando. Vemos el vector de posición en negro, el vector verde que representa el vector velocidad y el vector rojo va a representar la aceleración. Como todo control en el espacio tridimensional, podemos hacer clic, podemos acercarnos presionando la tecla control y movernos para poder tener una mejor visualización. Aquí tenemos la esfera en azul que va a representar el objeto. Tenemos el vector de posición, velocidad y aceleración. O también puedo alejarme y con la tecla Shift poder trasladar la gráfica completa hacia otro punto. En matemática podemos además trabajar con las ecuaciones de movimiento y generarlas a partir de las ecuaciones diferenciales del sistema. Por ejemplo, tenemos este péndulo doble, donde vamos a resolver las ecuaciones de movimiento. Vamos a tener condiciones iniciales y una vez con esta solución vamos a realizar la simulación y vamos a graficar también la posición de los péndulos. Para este péndulo doble, esta es la configuración donde voy a tener la variable θ1 y θ2 con los parámetros de la longitud 1, longitud 2, masa 1 y masa 2. Vamos a iniciar con limpiar las variables independientes y asignar los valores a los parámetros iniciales.
Aquí tenemos las variables θ1, θ2 y cada uno de los parámetros, masa 1, masa 2, longitud 1, longitud 2 y por supuesto la gravedad. Ahora vamos a plantear las ecuaciones de movimiento. La función dsol resuelve las ecuaciones diferenciales o sistemas de ecuaciones diferenciales donde podemos incluir las ecuaciones de las condiciones iniciales. El primer argumento es una lista de ecuaciones donde van las ecuaciones diferenciales y las condiciones iniciales. El segundo argumento son las variables dependientes y el tercer argumento son las variables independientes. Aquí ya están planteadas las ecuaciones diferenciales del péndulo doble. También tenemos las condiciones iniciales de las posiciones iniciales y también las condiciones iniciales de las velocidades. Este es el primer argumento de la función dsol. El segundo argumento son las variables dependientes y finalmente la variable independiente t. Todo esto va dentro de dsol que vamos a almacenar en la variable sol. Vamos a tomar cada una de las soluciones θ1 y θ2 para definir las dos funciones, la función angular θ1 y la función angular θ2. Listo, ya hemos definido las funciones θ1 y θ2 a partir de la solución y ahora vamos a utilizarlas para visualizar las posiciones angulares de los péndulos los primeros 10 segundos. Para ello vamos a usar la función plot. Vamos a graficar las dos variables dependientes θ1 y θ2 en función del tiempo. La primera gráfica la vamos a poner en rojo y la segunda en azul. Aquí tenemos la posición angular θ1 y la posición angular θ2. Con las funciones de movimiento θ1 y θ2 podemos hacer la simulación del péndulo doble. Para ello vamos a usar elementos geométricos y vamos a usar la función graphics, donde podemos dibujar líneas, discos, entre otras figuras geométricas que van a simular nuestros objetos. Y también vamos a simular el tiempo con la función animate. Bien, aquí tengo dos partes gráficas. La primera parte es el péndulo doble y la segunda donde voy a ver las gráficas de la posición angular. Dentro de la simulación del péndulo doble en la función graphics voy a tener en rojo la línea que me va a simular el primer péndulo, un disco que va a simular el primer péndulo y ahora en azul voy a dibujar una línea y un disco. Todas estas coordenadas dependen del parámetro t. El parámetro t lo voy a variar de 0.05 a 10 segundos en incremento de 0.05. Veamos el resultado. Este es el péndulo 1. Este es el péndulo 2. Tenemos una fila de gráficas. La primera es la parte del péndulo doble y la segunda es las gráficas de las posiciones angulares θ1 y θ2.
Aquí vamos a simular las estructuras cristalinas. Empecemos con la cúbica simple. Voy a almacenar en SC las coordenadas de las posiciones de los átomos dentro de la celda unitaria. Y voy a usar estas posiciones para poner esferas. La función sphere tiene como primer argumento la coordenada del centro de la esfera y el segundo argumento es el radio. Aquí voy a crear una función pura en donde cada elemento va a entrar en la coordenada, y con la función map puedo mapear la función sphere sobre SC para obtener la lista de las diferentes esferas donde el parámetro que va a variar es R. Esto me va a servir para ponerlo dentro de la función graphics 3D. Aquí lo tenemos. Y dentro de la función manipulate para que yo pueda simular el crecimiento del radio. Además voy a agregar con una opacidad de un 20% un cubo y voy a mantener este rango de visualización para la gráfica. Y R lo voy a poder variar de 0.1 a 0.7. Esta es la celda unitaria, donde vemos que en cada una de las esquinas tenemos un átomo. Podemos variar el radio y podemos ver claramente la celda cúbica. También tenemos la otra estructura cristalina, que es la cúbica centrada en cuerpo. Contiene las mismas coordenadas que las anteriores, solo que aquí vamos a agregar la posición en el centro del cubo. La función graphics contiene los elementos de la esfera y también el cuboide. Aquí tenemos en el centro de la celda la esfera que representa a los átomos, y podemos variar el radio. Y finalmente la estructura atómica cúbica centrada en cara, que contiene las coordenadas de la cúbica simple y en forma adicional también las coordenadas de los centros de cada una de las caras. Y así también vamos a aplicar en una función pura y con la función map sobre todas estas coordenadas. Vamos a agregar el cuboide. Y aquí tenemos la estructura FCC. Ahora es turno de explorar Wolfram Alpha con temas de física. Esta es la página de Wolfram Alpha, es wolframalpha.com, y directamente en la página podemos encontrar en esta parte de aquí abajo los diferentes temas en los que Wolfram Alpha se desempeña, que es en matemáticas, ciencia y tecnología, sociedad y cultura y vida cotidiana. En la parte de ciencia y tecnología tenemos unidades y medidas, física, química, ingeniería, ciencias computacionales, ciencias de la tierra, materiales, transportación y más temas. Hacemos clic aquí en más temas. Vamos a hacer clic en la parte de física
Y aquí están las diferentes temáticas en el área de física, mecánica, ondas y oscilaciones, electricidad y magnetismo, termodinámica, física estadística, óptica, relatividad, física nuclear, astrofísica, física de partículas, física cuántica, constantes físicas, principios físicos y efectos físicos, y finalmente mecánica de fluidos. Dentro de estos temas podemos explorar más temas, por ejemplo, en la parte de termodinámica. En esta parte vamos a hacer clic aquí en más ejemplos. Y aquí están los ejemplos de termodinámica que también se dividen en otros subtemas: leyes de gases, procesos termodinámicos, química termodinámica, ciclos termodinámicos, termodinámica de los materiales. Y aquí en ciclos termodinámicos podemos hacer clic en analizar el ciclo diésel. Entonces hacemos clic directamente y en automático vamos a hacer la consulta del ciclo diésel. Y bueno, aquí se abre un espacio donde podemos teclear algunas entradas, por ejemplo las temperaturas del reservorio caliente, del reservorio frío, la razón de compresión y la relación entre capacidad calorífica. Podemos hacer clic en alguno, modificarlo y posteriormente hacer clic en calcular, de tal forma que tenemos una calculadora específica para el ciclo diésel. Y bueno, aquí está la información de la entrada, es el ciclo diésel con estos parámetros. Aquí ya aparece 11 como habíamos puesto, y obviamente hay un resultado que nos va a mostrar Wolfram Alpha. Uno de los principales es la eficiencia térmica, aquí lo tenemos. Aquí está la ecuación que se usó, un diagrama de presión contra volumen. Aquí tenemos la temperatura contra la entropía y la posible evolución del sistema. Aquí tenemos el volumen, la presión, la entropía y la temperatura. Como podemos ver, es información muy amplia. Aquí además tenemos opciones de visualizar otros datos. Por ejemplo, aquí vamos a hacer clic en mostrar el flujo de calor. Aquí vemos el flujo de calor. Vamos a regresar a Wolfram Alpha nuevamente. Entramos a física y en la parte de electricidad y magnetismo tenemos estos ejemplos iniciales. Hay que recordar que si hacemos clic en más ejemplos vamos a poder acceder a los diferentes temas que están contenidos en la parte de electromagnetismo. El ejemplo que vamos a ver a continuación es el ejemplo que aparece aquí al inicio. Analizar un circuito RCL. Ya aquí por default este ejemplo tiene los parámetros de resistencia, de inductancia y de capacitancia. Aquí por default nos da 60 Hz. Podemos cambiarlo, por ejemplo, a 40 Hz. Presionar en calcular y ya la calculadora se va a encargar de resolvernos el circuito RCL con estos parámetros. Con estos parámetros que trae por default el ejemplo, sin embargo nosotros podemos cambiarlos. Y bueno, aquí están los resultados. Aquí está la ecuación, la admitancia versus la frecuencia.
y un diagrama del circuito del circuito en serie RCL. Vamos a regresar nuevamente a Wolfram Alpha. Vamos a hacer clic nuevamente en el área de física. Y ahora vamos a explorar un ejemplo de mecánica de fluidos que está en la parte final. Nuevamente, si hacemos clic aquí en más ejemplos, van a aparecer todas las subtemáticas de la mecánica de fluidos. Vamos a hacer clic directamente en este ejemplo, calcular el flujo alrededor de un objeto, en este caso es un cilindro. Hacemos clic. Nuevamente tenemos estos parámetros iniciales. Y el ejemplo está precisamente diseñado para estos parámetros, sin embargo, los podemos modificar sin ningún problema. Aquí están los valores de entrada, aquí están los resultados y vemos el flujo a través de este objeto cilíndrico. También podemos hacer clic aquí en mostrar la distribución de presiones, que es esta parte de aquí abajo. Y bueno, como se dan cuenta, podemos también mostrar aquí la fórmula. Y podemos también cambiar los parámetros iniciales de este ejemplo. Continuemos con los ejemplos que vienen en la página de Wolfram Demonstration Project, que se encuentra en la página demonstrationwolfram.com. En esta página podemos encontrar más de 12,000 demostraciones interactivas creadas por usuarios que quieren hacer su aportación en diferentes áreas. En esta parte podemos ver todas las áreas que tienen disponibles: matemáticas, computación, ciencias físicas, ciencias de la vida, negocios y sistemas sociales, sistemas, modelos y métodos, ingeniería y tecnología, nuestro mundo, artes creativos, niños y diversión y funcionalidad de matemática. Vamos a hacer aquí clic en ciencias físicas y aquí en física podemos ver los diferentes campos donde podemos acceder a estas demostraciones. Por ejemplo, aquí en óptica vamos a hacer clic y están todas las demostraciones interactivas relacionadas a óptica. Todas estas demostraciones interactivas pueden funcionar como laboratorios virtuales, donde nosotros podemos hacer variar algunos parámetros y ver el efecto de manipular estos parámetros. Dentro de estos ejemplos vamos a visitar este ejemplo, que es esta ecuación, que es la ecuación del fabricante de lentes, en donde podemos variar el índice de refracción, el espesor de la lente, la curvatura del radio 1 y la curvatura del radio 2. En este caso aquí tenemos un lente convexo con estos parámetros. Algunos de estos ejemplos se cargan directamente en el explorador y podemos hacer una manipulación de los parámetros directamente aquí en el ejemplo. Como vemos, ahorita acabo de mover el índice de refracción. Vamos a mover, por ejemplo, la curvatura. Vamos a aumentar la curvatura a 0.4 y aquí vemos el efecto del cambio. Vamos a disminuir también, vamos a aumentar el radio 2
Y este es el efecto del cambio. Vemos un cambio en el foco. Podemos disminuir el índice de refracción y aquí está el cambio. Esta versión es una versión en vivo que está contenido directamente en la página de Wolfram Demonstration Project. Como vemos, la manipulación la podemos hacer directamente desde la ventana de nuestro explorador y no es necesario descargar esta versión o descargar el archivo. Sin embargo, si ustedes requieren descargar el archivo y tenerlo en su equipo, podemos descargar el archivo fuente desde acá haciendo clic en Source y le damos clic en descargar al escritorio. Nos va a aparecer una ventana que se requiere el Wolfram Player. En dado caso que no tengan matemática, lo pueden descargar, o si cuentan con matemática, este es el archivo descargado, es la fuente. Aquí tenemos ya la interfaz, que es la parte dinámica, que es lo que podemos variar. Aquí, por ejemplo, puedo aumentar el índice de refracción, puedo aumentar el espesor de lente. Aquí vemos cómo se mueve. Puedo aumentar o variar las curvaturas y observar el resultado. Aquí vemos el cambio en el foco. Si nosotros queremos modificar algo de esta interfaz, podemos hacer doble clic en la celda para visualizar el código y hacer las modificaciones necesarias. Ahora bien, aquí el código tiene una función G que previamente está declarada. Aquí está en la parte del código de inicialización, están todas las funciones que están previamente declaradas para la función G, ¿cuál es esta? Y aquí vamos a encontrar las ecuaciones, aquí vamos a encontrar los parámetros y por supuesto las funciones que nos van a generar la interfaz dinámica. Esta parte nosotros podemos utilizarla para alguna demostración. Podemos copiar y pegar a un nuevo notebook. Aquí, por ejemplo, vamos a abrir un nuevo notebook. Vamos a copiar y pegar la interfaz. Aquí está la interfaz. Obviamente también tenemos que pensar en el código de inicialización, es decir, toda esta parte. Vamos a copiarla también y vamos a pegarla. Y al momento de la ejecución, primero tendríamos que ejecutar la parte de las funciones inicialmente declaradas y posteriormente ejecutar nuestra interfaz. Si se dan cuenta, aquí está el archivo que descargamos y aquí está nuestro archivo, de tal forma que nosotros podemos utilizar esta interfaz para demostraciones, para ejemplos o para alguna otra utilidad que nosotros queramos hacer, incluso modificarla, hacerle alguna edición, cambiar colores, cambiar formas, etc. Esta es la ventaja de estos proyectos de demostración. Ya el concepto está transformado en una interfaz y nosotros podemos manipular esta interfaz. Bien, este es un ejemplo relacionado a óptica. A continuación vamos a trabajar. Con este otro ejemplo que son las líneas de campo eléctrico debido a una colección de cargas puntuales. Aquí en este caso tenemos dos cargas puntuales. Aquí podemos variar la carga
Y por ejemplo, en este caso es de 1 microcoulomb cada una. Pero si yo, por ejemplo, varío a menos 1 microcoulomb, noten cómo las líneas de campo cambian completamente. Aquí tenemos las líneas de campo. Podemos mostrar únicamente las líneas de campo. Vamos a hacer clic aquí. Aquí están únicamente las líneas de campo. Pero también podemos mostrar las líneas equipotenciales. Estas serían las líneas equipotenciales de este campo eléctrico. Si se dan cuenta, estamos trabajando directamente en una interfaz que está completamente en vivo en la página de nuestro explorador. Es decir, no fue necesario descargar esta aplicación a nuestro escritorio. Es decir, cualquier persona con acceso a esta página puede hacer exactamente estas manipulaciones que nosotros estamos mostrando e interactuar directamente con este ejemplo. Es decir, se vuelve un laboratorio virtual para hacer diferentes tipos de experimentos y poder variar parámetros y observar los cambios que se generan debido a estas variaciones en los parámetros. Al igual que en el ejemplo anterior, podemos descargar la fuente a nuestro escritorio. Aquí en el código de inicialización tenemos todas las variables, funciones que nos van a servir para nuestra interfaz. Y aquí vamos a habilitar la parte dinámica. Aquí vemos una interfaz que es exactamente la misma que en el ejemplo de la página web. Podemos hacer clic aquí en la interfaz y posicionar las cargas según nosotros querramos. Y bueno, aquí también viene una demostración. Vienen diferentes demostraciones, explicaciones. Aquí por ejemplo vemos 3 cargas. Aquí vemos con 4 cargas la configuración de 4 cargas. Y bueno, detalles y explicaciones sobre los ejercicios que se pueden hacer. Como verán, son herramientas muy poderosas que podemos usar, que están completamente disponibles. Y lo mejor del caso es que podemos interactuar y observar todo lo que sucede alrededor de estos campos eléctricos. Otro ejemplo que vamos a ver es de este efecto Doppler. Y aquí los vemos visualmente, ondas de una fuente que está en movimiento en 3 dimensiones. Aquí podemos variar la velocidad de la fuente, el número de ondas y la altura. Lo mejor es que podemos hacer clic sobre la imagen y observar desde diferentes ángulos qué es lo que sucede cuando un objeto que produce ondas está en movimiento. Aquí por ejemplo puedo aumentar la velocidad de la fuente, puedo aumentar el número de ondas. Puedo también cambiar la altura. Y bueno, todos estos parámetros los estoy moviendo directamente en la página. No es necesario descargar ningún código. Es una versión en vivo de matemática que se está ejecutando directamente en el explorador. Y de la misma forma podemos descargar el código fuente. En la parte de la derecha vemos demostraciones relacionadas a este ejemplo.
Y en esta parte de abajo vemos los tópicos relacionados, por ejemplo, gráficos en 3 dimensiones, ondas, física de diferentes niveles y aquí el botón para buscar en todos los tópicos. Vemos también algunas pantallas y los links relacionados. Para finalizar, trabajemos con este ejemplo que son las soluciones de la ecuación de Schrödinger para una partícula en un pozo esférico potencial. Hay algunos casos como este ejemplo que no tienen la versión en vivo, entonces podemos descargar a nuestro escritorio la fuente. Y aquí ya podemos trabajar directamente con el ejemplo. Aquí están las energías, el nivel de energías, las funciones radiales para L igual a 1. O también puedo visualizar la gráfica de contornos. Bien, nos quedan estas gráficas de contorno. Obviamente aquí es con L igual a 1, podemos cambiar a L igual a 0. Y bien, estas son las diferentes ecuaciones que están relacionadas a esta demostración. En resumen, con Wolfram Alpha exploramos datos sobre fenómenos en las áreas de mecánica cuántica, física nuclear, partículas, termodinámica y mecánica newtoniana. Wolfram Alpha también contiene una variedad de fórmulas y constantes físicas con datos incorporados y calculadoras interactivas como vimos en los ejemplos. Con matemática podemos resolver ecuaciones con condiciones iniciales y modelar sistemas en diferentes dominios físicos, tanto en 2 dimensiones como en 3 dimensiones. Los ejemplos disponibles en Wolfram Demonstration Project en el área de física nos ofrecen una amplia variedad de modelos interactivos para utilizar. Podemos descargarlos, modificarlos y adecuarlos o usarlos para la enseñanza de la física. Ellos se pueden convertir en nuestro laboratorio virtual. Les recordamos que Multion Consulting es el distribuidor exclusivo de los productos Wolfram en México. Si desea una cotización, información, mantenimiento o soporte técnico, por favor pónganse en contacto con nosotros a nuestra dirección de correo electrónico info@multion.com. Les agradecemos que hayan asistido a este webinar el día de hoy. Sigan al pendiente de futuros webinars. Muchas gracias.